¿no? Que no existe dogmática sin jurisprudencia. En el coloquio, uno de los panelistas del día, mi querido, mi entrañable amigo, ¿no? El profesor doctor Carrollón, amigo entrañable de las épocas inolvidables, de los años inolvidables de Bonn, me incitó provocativamente a que demostrara ese aserto que yo había dicho y que él cuestionaba, decía que sí puede existir una dogmática sin jurisprudencia. Yo lo que quería decir, lo manifesté en el coloquio, lo que quería decir es que la dogmática es también no solo un material teórico, un instrumentario teórico, sino también eminentemente un material aplicable a la realidad, en ese caso un material real, un material práctico, ¿no? La dogmática es tan teórica como práctica, ¿no? La dogmática es tan teórica como práctica. De manera que si no se puede aplicar a la realidad una dogmática, una teoría o una dogmática que no se puede aplicar a la realidad, no merece, digamos, el calificativo jurídico de dogmática, ¿eh? Por eso solamente la dogmática que pasa por el filtro de la jurisprudencia es verdadera dogmática, ¿no? En este sentido decía yo que la dogmática no existía, la verdadera dogmática, la dogmática que no solamente se queda en un planteamiento teórico, en una mera nómina de propósitos, de buenas intenciones, sino la dogmática que pasa el filtro de la jurisprudencia, la dogmática verdaderamente jurídica, porque solamente esa dogmática es aquella que se puede aplicar a la realidad, solamente esa dogmática es aquella que se puede digamos, relacionar con el concepto de norma como modo de orientación de la conducta de los ciudadanos en la sociedad y como modo de protección de los ciudadanos en el mundo social. La dogmática gira en torno al concepto de verdad, en tanto la jurisprudencia en torno a la justicia, pero solo estos son términos de referencia, ya que ninguno de los dos alcanza su objetivo. ¿Ellos pueden prescindir de estos conceptos? A ver, dos o tres cosas en relación a eso. A mi juicio no es cierto que la dogmática gire en torno al concepto de verdad y la jurisprudencia en torno al concepto de justicia. En segundo lugar, tampoco es cierto a mi juicio que sean finalidades a las que se tiende y no funciones que cumple la dogmática y la jurisprudencia. Es decir, finalidades a las que teológicamente se tiende, ¿no? Se aspira, y no funciones que afectan a la ratio, ¿no? a la ratio iuris, ¿no? de tanto de la jurisprudencia como de la dogmática. Yo creo que tanto la dogmática como la jurisprudencia tienen prioritariamente en cuenta tanto el concepto de verdad como el concepto de justicia, que además el concepto de verdad es sinónimo de justicia, ¿no? De manera que establecer una distinción tan categórica y tan ontológica, ¿no? Tan prejurídica en relación a la función importantísima que cumple la dogmática y la jurisprudencia en sentido actual, yo creo que es imposible. A mi juicio, la dogmática, como se le llama tradicionalmente, la dogmática en sentido estricto, digamos, la dogmática académica, y la jurisprudencia, que yo también he denominado dogmática en sentido amplio, propio, ¿no? Son construcciones que giran en torno a la verdad y a la justicia. Se puede discutir sobre el concepto de veracidad, sobre el concepto de verdad. Yo ahora estoy trabajando precisamente sobre esa idea, ¿no? Sobre los límites de la veracidad y sobre la idea de verdad en el ámbito del derecho. Es una idea, en fin, una cuestión interesantísima, ¿no? Se puede discutir sobre la naturaleza jurídica de la verdad. Se puede decir que se trata de una verdad creada y no de una verdad encontrada, ¿no? Existe un artículo interesante del profesor Goessel sobre esa materia, ¿no? Traducido al castellano por el profesor Poleno Navarrete, ¿no? Que ha traducido también estas cuestiones de derecho procesal, no solo de derecho penal, sino también algunas cuestiones de derecho procesal. Y en este ámbito yo creo que la verdad jurídica es una verdad creada, como casi todos los conceptos jurídicos, pero no a espaldas de la realidad, sino creada teniendo en cuenta criterios sociales, ¿no? Criterios sociales, es decir, creada y no inventada, ¿no? Podríamos decir, creada y no inventada.
Y en este sentido yo creo que no se pueden contraponer como si fueran dos cosas opuestas, dos cosas absolutamente divergentes, verdad y justicia, como finalidades a las que aspira la dogmática y la jurisprudencia. Yo creo que dogmática y jurisprudencia aspiran paritariamente y al tiempo a la verdad y a la justicia, y que contribuyen, digamos, satisfactoriamente a cumplir realmente esa función. Es decir, yo creo que sí se alcanza la idea de justicia, la que se puede alcanzar, por supuesto, ¿no? Esa justicia creada que se puede alcanzar y que es aquella que es más acorde a las expectativas sociales del Estado de Derecho, ¿no? La justicia y la verdad contribuyen de facto, constituyen, digamos, actualmente en realidad a la consecución de esos fines, ¿no? de esas funciones. Es decir, son funciones y no finalidades. La idea de justicia y la verdad son funciones y no finalidades. Profesor Polaino, ¿existe un abismo entre los desarrollos doctrinales modernos y la práctica penal concreta? Bueno, entre esa pregunta es un poco abstracta, entre algunas construcciones teóricas actuales o dogmáticas actuales y algunas prácticas, sí. Desde luego, todos los juristas de la actualidad nos referimos sensatamente a un determinado ámbito, y no a cualquier estado, sino a un estado donde se respetan mínimamente las reglas del juego, donde existe una arquitectónica basada en el respeto de principios fundamentales del Estado de Derecho, ¿no? Yo no conozco a ningún jurista de la actualidad, de lo que he discutido en el Perú y en otros muchos países, como ahora mismo en Ecuador, donde también he discutido con algunos juristas allí, con algunos compañeros. Yo no conozco a ningún penalista, ningún compañero que propugne un sistema autoritario, ¿no? Es decir, todas las reflexiones que hemos realizado conjuntamente con otros compañeros, las discusiones científicas, las conversaciones, los encuentros, presuponen ya un ámbito concreto de Estado, es decir, el Estado de Derecho del que se parte, ¿no? Por cierto, digo esto a propósito también de esa materia que aquí en Perú ha interesado tanto, del derecho penal del enemigo, a diferencia de lo que dicen los críticos, gran parte de los críticos, el planteamiento en torno al derecho penal del enemigo únicamente tiene sentido dentro del Estado de Derecho, solamente tiene sentido dentro del Estado de Derecho. A ver si alguna vez se enteran algunos de los críticos y dejan de identificar el planteamiento funcionalista con criterios autoritarios y me introducen cierto criterio de racionalidad en la discusión, y se puede discutir y avanzar un poquito, y que reconozcan ese paso mínimo, ¿no? Que es precisamente que cualquier reflexión, incluso el derecho del enemigo, únicamente tiene sentido en el Estado de Derecho. Es decir, ya supone esto la limitación de un campo de discusión. Hablamos solamente de la cuestión de la aplicación de la dogmática y de la jurisprudencia dentro del Estado de Derecho. En este sentido, una vez que se delimita, digamos, el ámbito, el campo de juego, el ámbito de acción, pues sobre eso existen algunos planteamientos que están más alejados de la posibilidad de aplicación práctica y otros planteamientos que están más cercanos a la realidad práctica. A mí no me cabe la menor duda, y lo he demostrado, por lo menos he intentado demostrarlo, ¿no? Creo haberlo demostrado en algunas publicaciones, en algunas conversaciones científicas, que en la actualidad la doctrina que más apegada está a la cuestión social, a las relaciones sociales, a la realidad de esa persona social. El otro día me decía el profesor Mazuelo, mi querido amigo Julio Mazuelo, me decía, existe una realidad real, ¿no? Que se dice en alemán, la wirkliche Realität, esa realidad real, pero también existe una realidad creada. Bueno, es cierto, ¿no? Esa realidad creada, que es la realidad social, pero no inventada, esa realidad creada pero no inventada, se halla, digamos, más cercana a determinadas teorías. A mí no me cabe la menor duda de que la doctrina que más aproximada se encuentra a esa idea de justicia y de verdad es sin duda la dogmática funcionalista. Otras dogmáticas que yo respeto, otras construcciones, otras direcciones dogmáticas que yo respeto profundamente, se hallan, a mi juicio, más alejadas de la realidad, yerran digamos, la óptica de visión de la problemática, y al final se pierden en evanescencias teóricas
y no llegan, digamos, a realmente a resolver los problemas desde el punto de vista dogmático, los problemas reales que se plantean en la sociedad. Profesor, ¿cuál sería el punto de partida esencial para un acercamiento entre la dogmática penal y la jurisprudencia? ¿Y cuál sería el método de la dogmática penal para que le pueda ayudar al juez a tomar las decisiones? Bueno, el punto de partida, el punto de conexión entre dogmática y jurisprudencia es, como hemos dicho antes, que la dogmática sea susceptible de ser aplicada en la práctica. Una teoría que no es aplicable en la práctica no merece el calificativo de teoría jurídica. Lo jurídico, es que el derecho no es algo meramente teórico, no es un planteamiento abstracto, una mera nómina, como he dicho antes, de deseos, de buenas intenciones. No, eso no es el derecho. El derecho es, lo jurídico es necesariamente lo teórico y lo práctico. Una teoría que no sea susceptible de ser aplicada en la realidad no merece el calificativo de teoría jurídica, esto hay que decirlo muy claro, ¿no? Y a mi juicio la teoría que más aporta, que mejor aporta esas bases para la aplicación de la realidad y para la aplicación de la norma a la realidad es la teoría funcionalista. Punto común tiene que ser necesariamente entre dogmática y jurisprudencia esa aplicabilidad práctica. La dogmática que no es aplicable en la teoría, la dogmática que no es aplicable en la realidad no merece ese calificativo jurídico. Lo mismo podríamos decir del concepto de norma jurídica. La norma que no es susceptible, al menos susceptible de ser infringida, no es una norma jurídica que desarrolle una orientación social. Solamente la norma que puede ser infringida, en el sentido dialéctico hegeliano, ¿no? Solamente esa norma que puede ser infringida, solamente esa norma es una norma verdaderamente jurídica, una norma que también contribuye a la orientación de las conductas de los ciudadanos en la sociedad y por tanto a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿En qué consiste la función de traslado de la dogmática penal que contribuye a la legitimidad y credibilidad para la administración de la justicia penal? Bueno, la labor de la dogmática, ¿no? Me preguntas la labor de traslado de la dogmática, ¿no? Bien, en esto que acabamos de comentar, es decir, en la idea de que la dogmática no puede ser algo inaplicable, algo rígido, ¿no? Como decía von Kirchmann, algo que es un postulado rígido, estricto, sino que tiene que ser precisamente susceptible de ser aplicado en la realidad, es decir, derecho vivo. Como concepto que el otro día citaba el doctor Mazuelos del derecho vivo, es un tanto contradictorio. Es que no existe un derecho muerto, es que el derecho muerto no es derecho, es que solamente es derecho cuando es vivo, cuando es aplicable en la sociedad, ¿no? Lo mismo que el concepto de norma. La norma solamente tiene una capacidad de orientación de conducta en la sociedad, solamente tiene una capacidad para proteger, para desplegar sus efectos de institucionalización de las expectativas sociales, de protección de los bienes jurídicos, expectativas sociales, o como se le quiera llamar, de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Únicamente la norma contribuye y realiza esa función cuando existe una simetría entre la norma y la sociedad, cuando la norma institucionaliza una expectativa vigente en la sociedad, cuando existe una simetría entre norma y sociedad, cuando la norma es entonces el espejo que realmente refleja la constitución de la sociedad. Si la norma refleja una sociedad antigua, ¿no? Como de la manera en que yo me miro al espejo y veo, por ejemplo, una foto de un niño recién nacido o un niño de primera comunión, no puedo decir que el espejo refleje la imagen que yo proyecto. Puedo decir que no soy yo, sino que era yo, a lo mejor hace 20, 30 años, o 20, 25 años, pero no puedo decir que el espejo refleja la imagen actual. Lo mismo con el concepto de norma, solamente es norma jurídica, es decir, derecho vivo, valga la redundancia, cuando refleja la sociedad actual, cuando la expectativa que da cuerpo a la norma, el contenido de la norma siempre una expectativa, pues la expectativa que da cuerpo a la norma es una expectativa viva en la sociedad que realmente existe y con la que la sociedad se identifica. Solamente en ese sentido puede hablarse, digamos, de